Muy buenas tardes. El Instituto Colombiano de Derecho Tributario y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales les da una cordial bienvenida al ciclo de análisis de propuestas de reforma al sistema tributario territorial, en nuestro cuarto encuentro denominado Tributación a los consumos específicos y explotación de monopolios, impuestos sobre vehículos, automotores y sobre tasa a la gasolina, programada para el día de hoy. Nos acompañan como conferencistas los doctores Hernando Zuleta, Olga Lucía Costa, Pedro Sarmiento Pérez y Roberto Insignares, a quienes agradecemos por haber aceptado la invitación. El doctor Hernando Zuleta actualmente se desempeña como profesor titular de la Universidad de los Andes, economista de la Universidad de los Andes y doctor en economía de la Universidad Pompeu Fabra. Se ha desempeñado como director de la Unidad Técnica del Banco de la República, director de estudios intersectoriales del DNP. La doctora Olga Lucía Costa actualmente se desempeña como asesora regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en la oficina de Bogotá. Economista con maestría en Economía del Desarrollo y especialista en Política y Regulación Económica de la Universidad de París, 1 Sorbona. El doctor Pedro Sarmiento Pérez, actualmente socio director de Impuestos y Servicios Legales de CROM Colombia, abogado con especialización en Administración en la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Tributario y especialista en Tributación Internacional en la Universidad Externado de Colombia. El doctor Roberto Insignares actualmente se desempeña como profesor investigador del Departamento de Derecho Fiscal en la Universidad Externado de Colombia, abogado de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en Derecho Económico, especialista en Gerencia de Impuestos en la Universidad Externado de Colombia. Antes de iniciar el evento, le damos el uso de la palabra al doctor Daniel Escobar, quien actúa en representación de Capitales. Bienvenido, doctor. Manuel, muchas gracias por concederme el uso de la palabra. Yo quisiera aprovechar, pues este es el cuarto momento que tenemos para conversar sobre tributos territoriales entre este espacio que ha generado el ICDT y Asocapitales. Quiero aprovechar para agradecerle sobre todo al ICDT, pues yo creo que esa alianza que hemos generado para evaluar estos temas que generó la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial. Quiero agradecerle también a las personas que han estado muy activas participando en los diferentes escenarios. Y por supuesto el día de hoy al profesor Hernando Zuleta, al doctor Pedro Sarmiento, al doctor Roberto Insignares y a la doctora Olga Lucía Costa. Hoy nos convoca, yo creo que uno de los temas tal vez que mayor debate tuvo durante la comisión, y son estos tributos que tienen un hilo conductor. En esa lógica que el profesor Hernando nos contará, pigoviana, que busca compensar esas externalidades negativas, y es que hoy vamos a desarrollar básicamente el impuesto a vehículos, la sobretasa a la gasolina, el impuesto al consumo de licores, cervezas y tabaco. Y pues, sin más preámbulos, quiero de verdad agradecerles a ustedes por compartir con nosotros este espacio, y de acá lo que tendrá que seguir es precisamente hacer sinergias para que aquello que no ha pasado durante los últimos 35 años, que es que haya una reforma a los tributos territoriales, que es que haya una forma de que las entidades territoriales puedan proveer esos bienes públicos que desde el 91 pues se les exige, y que incluso a partir de la ley orgánica territorial pues también se le ha venido generando, se logre materializar en el marco del Congreso de la República en una ley. Les agradezco mucho este espacio y agradezco nuevamente al ICDT en nombre de Asocapitales. Profesor Hernando, te concedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias al ICDT y a Socapitales por la invitación. Es un placer para mí hacer parte de este evento. Y bueno, siempre es bueno poder socializar este tipo de temas y en esa medida digamos, ir avanzando en la construcción de consensos. Bueno, como ustedes saben, la comisión nace de la ley del plan de desarrollo con el objetivo o con el mandato preciso de revisar
la tributación distrital y departamental. No obstante, las discusiones en el seno de la comisión son discusiones sobre la descentralización en general. En ese sentido, casi que cualquiera de las discusiones con respecto a impuestos específicos tiene que estar atada a la idea más general de la descentralización. Dentro de este marco teórico, digamos, uno puede señalar impuestos, entre comillas, buenos e impuestos malos. Un impuesto bueno es un impuesto sobre el cual es fácil para el contribuyente ver el servicio público o el bien público que está pagando con ese impuesto. Dicho en otras palabras, el impuesto es el precio que paga el contribuyente por un bien público. Y en la medida en que sea fácil la conexión entre el bien público que se provee y el impuesto que se cobra, primero, la disposición a pagar del contribuyente es mayor, pero segundo, el incentivo para que el contribuyente sea también un regulador y busque busque la provisión adecuada de bienes públicos por parte de los entes territoriales, pues es mucho más fácil. Pero bueno, esto es en general. Hay impuestos específicos que, además de financiar la provisión de bienes públicos, reducen, si me permiten el término, la provisión de males públicos. Y cuando me refiero a males públicos, cuando digo males públicos, me refiero a externalidades negativas. Cuando usamos vehículos que consumen combustibles fósiles, estamos contaminando el ambiente y estamos deteriorando la calidad de un bien público. Entonces, el impuesto piguviano es el impuesto que busca que el consumidor internalice esa externalidad negativa. Es decir, que en el precio que yo pago por la gasolina, por ejemplo, esté ese efecto negativo que tengo sobre el aire que está afectando a toda la ciudadanía. Entonces, estos impuestos de los que vamos a hablar hoy son buenos impuestos en este segundo sentido y muchos de ellos también en el primer sentido. Cuando hablamos de la financiación de la malla vial, la podemos conectar fácilmente con los impuestos a vehículos o los impuestos a combustibles. Cuando hablamos de consumo de licores, la externalidad se genera por el efecto que el consumo de licores tiene sobre la salud. Y estos impuestos pueden ayudar a pagar servicios públicos de salud, pero también, digamos, desestimulan hábitos, hábitos que generan problemas de salud. En fin, entonces, estos impuestos piguvianos, que hoy son supremamente importantes para los departamentos, por ejemplo, son impuestos fundamentales y que deben tener, digamos, donde hay espacio más bien para afinar el efecto piguviano de los impuestos. Y me parece que las recomendaciones de la comisión van en esa dirección, en la dirección de afinar y perfeccionar el efecto piguviano de los impuestos. Por supuesto, hay discusiones muy interesantes con respecto a los efectos directos de estos impuestos piguvianos y los impuestos indirectos, perdón, los efectos indirectos sobre recaudo posterior.
¿A qué me refiero? Si los impuestos piguvianos funcionan adecuadamente, muy probablemente estarán facilitando o impulsando una transición energética de combustibles fósiles a combustibles limpios. Pero en la medida en que esa transición se empiece a dar, el recaudo por sobretasa a la gasolina, por ejemplo, debe caer. No obstante, se necesita ese recaudo para financiar la malla vial. ¿Cuáles son las opciones de futuro? ¿Es momento de pensar en eso? En fin, estas son discusiones que, bueno, que espero que nuestros panelistas aborden. Yo, bueno, cierro diciendo que, nuevamente, este es un tema central que requiere toda la discusión y toda la socialización, porque si bien son impuestos claramente deseables, hay un problema de economía política profundo a la hora de generar cambios. Supongo que la doctora Olga Lucía nos hablará de este problema de economía política en un minuto. Y bueno, y ya que la menciono, entonces comienzo dándole la palabra a la doctora Olga Lucía para que comience su intervención. Gracias, Hernando. Creo que culminas y gracias por la invitación. Me parece pues un escenario muy interesante en un momento particularmente relevante, creo yo, para discutir estos temas. Yo creo que lo que viene hacia el futuro, pues van a ser muchos impuestos y ojalá podamos dar un buen paso en un mejor diseño y en corregir varios de los problemas. Creo que Hernando hacía una muy buena introducción, ¿no?, de las dificultades que tenemos al entender y al poder transmitir, sobre todo, para que los contribuyentes, que son a los que les va a doler el bolsillo cuando pagan un impuesto, no terminen rechazando completamente y quizás incluso cuestionando la legitimidad que tienen varias de las medidas que es necesario imponer por varios de los motivos que plantea, de los males, llamémoslos así, que planteaba Hernando en un comienzo. Yo les advertí que iba a comenzar porque me impresionó mucho una presentación que hubo. Yo trabajo con CEPAL y hoy estábamos en un evento muy importante que es presentando como nuestro documento que nos alumbra en 2 años, en 2 años de trabajo, y ese documento lo que quería decir era toda la interrelación que existe hoy entre las políticas. Hoy no es suficiente que pensemos en lo económico y lo fiscal y lo ambiental y lo social de manera separada, ¿no? Hoy hay un marco que todavía pues le hace falta mucho más desarrollo, que son los objetivos de desarrollo sostenible, pero que estamos tratando de ver cómo los aterrizamos y de verdad cómo unimos varias de esas pistas que tenemos, a veces en lo económico, a veces en lo social, en lo ambiental, para proponer acciones concretas. Y pues lo que propuso la comisión creo que son acciones concretas en lo fiscal, con la búsqueda de un escenario, eso no lo dijo Hernando, lo voy a decir yo, y es de mayor autonomía. En alguna medida creemos que es necesario reequilibrar y fortalecer finanzas de gobiernos departamentales y municipales, porque en la autonomía que pueden ejercer con esos tributos, ¿no? Con esos tributos que ojalá sean bien diseñados, que tengan todas las características de las cuales muchas personas que hoy nos acompañan en el auditorio son expertos, podamos elevar la competitividad del país, generar unos escenarios de mayor bienestar para la población. Creemos que es allá en ese nivel local. Gracias, pues aprovecho para agradecer a Socapitales por toda esta serie de divulgación de este trabajo y de compartir nuestras conclusiones. Y les decía que me impresionaban 2 datos que dio esta mañana la señora Alicia Bárcena
porque me decía, mire, necesitamos América Latina, no se refería exclusivamente a Colombia, necesita crecer al 4% con redistribución, pero el máximo que le permite ser sostenible, dijéramos en temas ambientales, es no más de 2%, ¿no? Para no consumir recursos más allá de los que repone. Entonces, hoy tenemos que combinar esos temas de crecimiento y política redistributiva con temas ambientales, y eso es precisamente el tema en que me plantearon y me invitaron a hablar del tema de vehículos. Yo no soy experta particularmente en ese impuesto en específico. Sin embargo, algo puedo decir de las características que puede tener, y lo que me parece más relevante dejar en este auditorio es que la comisión tuvo una muy buena, profundizó una tendencia que ya sentimos en las políticas en el gobierno, y en particular en el tema, pues en varias de las propuestas que se realizaron, pero en particularmente la que me invitaron a comentar hoy, que es la de los vehículos, tiene y celebro que sea así, porque habla de, creo que voy a inscribir estos breves comentarios que voy a hacer sobre el impuesto a vehículos en el tema del crecimiento verde o del crecimiento sostenible o limpio, como lo quieran llamar. Aquí en Colombia lo hemos llamado de distintas formas. Una misión, como usamos trabajar en Colombia, trabajó el tema de crecimiento verde entre 2016 y 2018. Nosotros, la misión de la Comisión de Estudios del Sistema Tributario Territorial comienza en el 2019 y termina recién ahora en junio del 2020 sus conclusiones. O sea, de alguna manera yo sí noto perfectamente cómo logramos inscribirnos particularmente en este tema. Voy a hacer una breve introducción, entre otras usando lo que produjo la misión, el informe de la Comisión de Crecimiento Verde, pero además algo que se convirtió en política. O sea, tenemos hoy un COMPES de crecimiento verde, tenemos leyes hoy que están promoviendo una electromovilidad, como se llama internacionalmente al tema. Entonces me parece muy importante resaltar, yo sé que va a haber preguntas específicas y las podremos en la medida de lo posible con mis colegas de panel responder, pero quería ubicarla porque me parecía muy importante, que es como el hecho más relevante de las agendas de coordinación que hoy nosotros trabajamos todos estas recomendaciones sin tener idea de lo que nos venía, ¿no? Que era esta pandemia y los cambios que van a suscitar incluso en los sectores hacia el futuro. Yo creo, Hernando y colegas, compañeros de la comisión y estudiosos pues, de estos temas, nos va a tocar volver a revisar. Hoy, por ejemplo, se decía que teníamos unos sectores que empiezan a ser muy importantes, como la digitalización, el avance hacia energías renovables, que hoy trataremos algo, no convencionales, el fomento de la electromovilidad, ¿no? Y la gestión urbana, que están muy ligadas, ¿no? Estos como los temas que más ha puesto de presente y que más se ven en el futuro que deben ser tratados. Entonces les decía, tenemos una gran perspectiva de cómo trabajar y aportar quizás en un buen diseño y en unas buenas propuestas como las que planteó la comisión y esas transformadas. Nosotros dimos unas pistas que deberán ser discutidas. El parque automotor de Colombia se va a expandir, ¿no? Se va a expandir. Hoy o por lo menos en las cifras de la Comisión de Crecimiento Verde, teníamos 148 vehículos por 1.000 habitantes, cuando en Chile son 230, o en México 275, o en España 593, o en Estados Unidos 910, ¿no? O sea, casi uno por cada persona. Y teniendo en cuenta que el cambio en la industria está acelerándose hacia los vehículos eléctricos, Colombia necesitó, y en esa vía viene trabajando, en resolver una serie de temas
tanto institucionales como regulatorios, como económicos, como tecnológicos, en esa dirección. Eso me sirve, Hernando, fíjate, para mostrar todos los prerequisitos que requerimos para entender cómo va a afectar o no un cambio o una propuesta en un impuesto específico, ¿no? Entonces tenemos, como decía bien, si tenemos una política completa, una política de electromovilidad que no la teníamos en Colombia, o de dificultades en la asignación efectiva de los incentivos, o en la falta de articulación entre las distintas estrategias nacionales y de entidades del orden local, que ha sido pues una preocupación constante en la agenda de nuestro trabajo. Pero también había aspectos regulatorios muy finos, pues que tal vez no quiero comentar acá, el cobro de tarifas, etcétera, que son muy específicos en este tema. Y sin duda, pues económicos, ¿no? Y hacer y decir que el país quiere avanzar hacia un uso creciente de vehículos con una menor posibilidad de contaminación, por lo menos en el uso de combustibles fósiles, y pasarse más a lo que se llama como una electromovilidad, pues requiere inversiones iniciales y no siempre los recursos o los inversionistas están prestos, o esa es la inversión que les parece en determinado momento aquella en que deban poner sus recursos. Y en eso también juega algo que comentaba Hernando al comienzo, o que también fue tema de qué tanto los incentivos pueden jugar en favor o no de lo que diseñamos, ¿no? De lo que se propone en materia de impuestos. Entonces, efectivamente, ¿qué se propuso el gobierno con la misión de crecimiento verde? Y para cerrar esta introducción en el tema de vehículos, proponer fomentar la movilidad eléctrica fue uno de los aspectos fundamentales, crear una regulación para industria manufacturera y servicio técnico local de esa movilidad eléctrica, y diseñar un plan tributario y de financiamiento para esa misma. Entonces, esos son objetivos o metas de muy largo plazo que identificó esa misión, a la que yo creo sinceramente que las propuestas que hizo la Comisión están muy coordinadas. Al 2030, por ejemplo, solo para mencionarles algo, se espera que haya 600.000 vehículos eléctricos, y que el 100% de los buses adquiridos en las distintas licitaciones, o sea, que empiecen a reemplazar la flota actual, sean de carácter eléctrico. O sea, como ven ustedes, son metas muy ambiciosas que se planteó, no las voy a mencionar todas, y se creó todo un programa de movilidad eléctrica. Ya como les decía, hay una ley que entre otras nos dio una muy buena proyección en el foro de Davos de inicios de este año, donde se llevó todos los esfuerzos que estaba haciendo el país en esta dirección, con unas bases para un programa de reemplazo tecnológico, o esa era la propuesta, es la propuesta de la flota oficial del país, una propuesta de incentivos de los vehículos eléctricos para el transporte de carga público y de pasajeros, y en general toda la propuesta de migración hacia los taxis eléctricos, y también la articulación pues de las alternativas de los sistemas de transporte masivo hacia hacia esquemas más, entonces todos esos tienen que ver con la transición energética. Todo eso para comentarles brevemente que fueron la justificación teórica a los impuestos de los vehículos y de los combustibles que tiene mi colega en unos momentos, es que justifica teóricamente esos impuestos. Esos impuestos, por un lado, tienen un principio de beneficio, ¿no? que es lógico en cada impuesto, benefician a los propietarios de los vehículos, y se benefician por las inversiones que la autoridad local hace en el mantenimiento y la construcción de vías, y por eso su pago
tiene que ver con ayudar a financiar esos recursos. Pero también, como lo mencionaba y lo avanzaba Hernando en su introducción, hay un principio que los economistas fundamentalmente, pero muy seguramente también todos los tributaristas lo tienen, un principio de PIB, conocido como todos los impuestos piguvianos, y es que generan unas externalidades que no afectan necesariamente a aquellos que disfrutan de sus beneficios, o parcialmente, como aquellos de la congestión o como aquellos de afectar el aire, y eso implica también, eso justifica imponer un tributo que compense esos costos generados. Esas fueron consideraciones ampliamente discutidas y presentadas en la comisión. Con esa base se hicieron las propuestas de trabajo. En general, conocimos también que junto con la sobretasa a la gasolina, estos impuestos de vehículos son la tercera fuente de recaudo para municipios y departamentos, o sea, muy importante. Ahorita en las conversaciones previas hablábamos, pues hay un interés fundamental de los departamentos, el 80% de los recursos que se recogen se dirigen a los departamentos, el 20% a los municipios, con unos problemas de localización y de las distancias que recorren y que usan, dijéramos, esos vehículos que son muy conocidos. Y yo, hacia el futuro, por eso hice esa larga introducción en materia ambiental, yo creo que van a primar mucho esas justificaciones y esa dirección. Encontraba también, preparando esta charla, que mis colegas tributaristas que expresan en los panoramas fiscales que consulté y que quería traer también como para ampliar, decían que la tributación vehicular era quizás para muchos de los académicos que enseñan estos temas, que es el ejemplo perfecto de instrumentos múltiples con objetivos múltiples, ¿no? Porque usted está tratando son impuestos al consumo de bienes. En la mayoría de los países este tipo resulta de una tributación que combina impuestos recurrentes sobre la propiedad o el uso, pero también de no recurrentes sobre la compra, la importación, el registro, etcétera. Entonces, que son una fuente, un ejemplo muy importante de entender todos los alcances de la tributación y los múltiples objetivos que ésta pueda tener. Entonces, hay varias pistas que empezamos a trabajar en la comisión, en particular incorporar el criterio de emisiones o una aproximación de emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente de CO2, o una aproximación en el cálculo de impuesto a los vehículos, ¿no? Y nos presentaron ampliamente, y ustedes tienen eso en el informe de la comisión, que los invito a leer, porque está bastante condensado, por una parte con literatura muy relevante, los casos de otros países y las evaluaciones que han hecho de ir por esta dirección, lo cual nos da muchas pistas de si necesitamos profundizar eso por ahí. Pero también todos los riesgos y todos los elementos que plantea grabar factores móviles, ¿no? Los que contribuyen tienen la posibilidad de desplazarse, y eso pues es usual que veamos en las distintas ciudades, pues automóviles y en general transporte con registros pagados en diferentes sitios. Un aspecto que yo sé que causa, pues que es necesario conversarlo, que es necesario plantearlo adecuadamente, es el tema de las motocicletas. Entonces, yo creo que las dos líneas fundamentales, que además la presentación que ha hecho la Secretaría Técnica en cabeza de Hernando sobre los impuestos a los vehículos, muestran que la base, como decía, la base gravable y la tarifa del impuesto deben incorporar un componente ambiental. Colombia ya empezó en el 2016 el impuesto al carbono. Creo que venimos con una agenda muy importante. Desde el año pasado se viene trabajando con el Ministerio de Hacienda en un proyecto de
era crecimiento verde, después se llamó crecimiento limpio y sostenible. Recientemente en junio, el viceministro general de Hacienda, el doctor Londoño, anunciaba que pues, toda esta pandemia lo paró, pero sin duda se va a trabajar el tema. Hay un aspecto que yo sé que causa pues, distintos puntos de vista sobre el mismo, y es incluir dentro de los vehículos gravados las motocicletas de menos de 125 centímetros cúbicos. Ese fue un tema ampliamente discutido, quizás eso me motivó a hacer esa introducción en donde digo que tenemos que ser capaces, cuando pensemos los impuestos, de involucrar todos los temas de progresividad y redistribución que son necesarios. Hoy tenemos nuevas herramientas, hoy probablemente estamos en una etapa crucial de rediseño, yo quiero soñar, quizás estoy hablando con el deseo, de rediseño de nuestras instituciones fiscales en el sentido de tener más en cuenta el ingreso y el gasto en las personas, de tener más en cuenta el balance financiero de ellas, de qué tanto aportan a financiar los bienes que reciben, ¿sí? Como también qué tanto gasto hacen de esos bienes, esos balances, como hablamos ahora, los hemos discutido mucho pensando en una transferencia básica de emergencia, por ejemplo, hacia el futuro. Entonces, junto con esta, porque varios de ustedes estarán pensando en los efectos redistributivos de quienes usan ese método de transporte, les diré que hace rato se viene conversando en el gobierno y que yo creo que la comisión, y respaldo completamente pues, la propuesta que lanzó de hacer esto. Yo sé que me han dado 15 minutos, que estoy pasada 3, y que lo voy a dejar ahí porque yo sé que vienen preguntas más específicas en las que espero no me corche. Muchas gracias, Olga Lucía. Doctor Roberto, adelante. Buenas tardes a todos. En especial quiero dar las gracias al Instituto, a Socapitales por esta amable invitación, y a todos los que nos están escuchando, a los panelistas, Olga Lucía, Pedro, Daniel y Hernando. Muchas gracias por hacerme partícipe de este conversatorio que me parece más que relevante en este momento en la situación del país. Yo quisiera, para iniciar, hablar un poco de la importancia del diseño de una política pública en el ámbito territorial. Uno de los temas que tal vez aquejan, o digamos, cobran mayor importancia hoy en día, específicamente la definición o la reformulación de la política tributaria territorial. Toda vez que buena parte del sistema tributario local viene afincado o construido a partir de elementos que datan de leyes muy antiguas, ¿sí? Y eso se refleja y no se compadece con la realidad económica que tenemos hoy en día. Como bien lo señalaba Olga Lucía, los impuestos, y en la introducción de Hernando quedó evidente, cumplen una finalidad que puede ser fiscal, pero también cumplen una finalidad que puede ser extrafiscal. Y tal vez lo más afortunado para quien diseña una política pública es cuando se conjugan esas finalidades. O sea, cuando además de poder recaudar, esto es, de traer ingresos de las economías privadas, puede a su vez generar unas externalidades positivas. El hecho de que los impuestos piguvianos un poco pretendan corregir esas externalidades, pues es precisamente uno de los elementos basilares a partir de los cuales ellos se construyen. Entonces, uno de los puntos más afortunados es cuando yo logro identificar un tributo que no solo me arroja recaudos, sino que también me genera externalidades positivas. Porque muchas veces lo que solemos oír o lo que solemos encontrar es que los tributos no cumplen ese tipo de finalidades, digamos, esa doble función que en la política tributaria moderna pues es cara y que es uno de los elementos, digamos, más importantes. En ese sentido, yo creo que el avance que ha hecho la Comisión es un avance notorio. Es un avance notorio para la política pública colombiana. Es un avance notorio que ojalá, porque ahora viene el camino, digamos, más importante, y es precisamente que en esa política legislativa, pues precisamente estas recomendaciones de orden técnico
pues sean, digamos, la base de un debate, y que en el ejercicio de esa democracia sea un debate con altura, a partir de, digamos, de elementos técnicos y científicos, y con digamos, el recorrido que ya otros países han realizado sobre el particular. O sea, nosotros también debemos ser conscientes que estamos en un mundo ya globalizado. Nosotros no nos vamos a inventar, digamos, la rueda, pero pues sí podemos ver cuáles ejemplos nos pueden servir y cuáles ejemplos no nos pueden servir. Y ese es uno de los elementos que yo creo que también se deben tener en cuenta. Entonces, lo que pasa es que estamos en una coyuntura muy especial. O sea, estamos en una coyuntura que nadie imaginaba. Pues yo cuando clausuraba mi clase de Hacienda Pública en el externado, les hablaba a mis alumnos de la incertidumbre y del dolor de la incertidumbre y de lo que viene. Yo creo que estamos ante una situación compleja, y esto en las entidades territoriales se ha sentido especialmente. Se ha sentido especialmente por buena parte, digamos, de la caída que han tenido algunos tributos del orden territorial, por, digamos, el comportamiento que no ha sido el mismo, la dinámica y ya el decaimiento que se ha venido obteniendo. Y fuera de eso, porque se han venido expidiendo leyes que han tenido un costo importante en los fiscos de las entidades territoriales, y que han tenido costos específicamente, ya sean tributos o en otro tipo de instrumentos de financiación. Vale la pena mencionar que el FOME, por ejemplo, se nutre en buena parte del fondo de pensiones de las entes territoriales. Entonces, una de las grandes preocupaciones de los entes territoriales es con qué tributos yo cuento. Ahora bien, para entrar un poco en detalle en lo relacionado con la sobretasa a la gasolina y a la CPM, yo creo que uno de los elementos que más, digamos, necesita nuestra política tributaria, nuestra legislación tributaria, para enaltecer principios como el de seguridad jurídica, es precisamente que tengamos y apliquemos categorías dogmáticas que en el derecho tributario existen, y que nombremos las cosas como son. O sea, aquí hemos afincado el término sobretasa, y resulta que cuando uno va a cómo se estructura eso en el mundo, eso es un recargo a un impuesto. Pero aquí lo hemos llamado, ¿qué? Sobretasa, tal vez por confundir el término tasa con el término tarifa. Entonces solemos decir en algún momento que hubo una sobretasa del impuesto sobre la renta, y también solemos denominar sobretasa, por ejemplo, en este caso, a estos impuestos que tienen que ver con la gasolina y el ACPM. En ese sentido, pues uno de los elementos que la política pública tiene que determinar es hasta qué punto, y yo creo que este es un debate que no se ha dado, y con este informe que plantea la comisión, porque como bien lo señalaba Hernando, es un problema que tiene que ver con la descentralización, es un problema que tiene que ver hasta qué punto yo, como Estado central, empiezo a reformular cuáles son esos tributos que deben ser de propiedad exclusiva de los entes territoriales. Pues hay que empezar a saber cuáles impuestos cedo y cuáles impuestos no, ¿sí? Porque ya vemos en otras latitudes, uno puede ir a España y encontrar, por ejemplo, que hay unos tributos que son cedidos, y esos tributos que son cedidos generalmente tienen una dinámica mucho más afortunada de los tributos cedidos en Colombia. Sé que no hace parte en estricto sentido digamos, de mi intervención, pero uno de los grandes problemas es que nosotros tenemos, por un lado, en lo que tiene que ver con los impuestos al consumo de licores o de tabaco, pues una política pública que le interesa, primero, cuidar de la salud, pero por otro lado, hay que decir la verdad, también me interesa que haya consumo de licor para que haya un recaudo. Entonces, esa política pública, de alguna manera, que se da a nivel departamental y que financia en buena parte las cargas fiscales de los departamentos, pues puede empezar a pensarse en otras fórmulas. Ponía el caso español como ejemplo. Allá el IRPF, que es el impuesto de renta de personas físicas, se cede a las comunidades autónomas. Hay que pensar aquí si ciertos impuestos nacionales no pueden empezar, digamos, a cederse a las entidades territoriales bajo un prurito que es la gestión, una gestión que de alguna manera se enaltezca bajo principios de transparencia y demás. O sea, eso es un debate que Colombia tiene que dar, un debate que debe darse, digamos, en las diversas esferas. Ahora bien, en lo que tiene que ver con este tema de la sobretasa a la gasolina, pues la tendencia en el mundo es que cada día se va imponiendo el uso de energías que sean mucho más amigables, ¿sí?
Entonces, una pregunta puede ser, a esas personas que entran, digamos, a consumir, digamos, energías que son más amigables, frente a aquellas que siguen con el consumo de combustibles fósiles, pues deberíamos gravarlos más o no deberíamos gravarlos. Entonces, uno de los elementos que se ha esbozado en algunas oportunidades pasa precisamente por el sentido de ¿qué? De que en teoría no deberíamos gravarlos más porque ellos están contribuyendo ¿a qué? A que sea más amigable para un fin esencial como es la protección del medio ambiente. Pero por otro lado se dice, si la capacidad económica, si la tendencia es ahora específicamente entrar a consumir otro tipo de energías, pues eso demuestra, por el hecho de yo tener el ejercicio del derecho de propiedad sobre un automóvil o sobre una... y tengo, digamos, una incidencia y demuestra una capacidad económica, pues debo pagar impuestos. Entonces, uno de los dilemas es, ¿creo un nuevo impuesto o todo lo contrario, no los grabo? Y si no los grabo, debo ser consecuente de alguna manera con las consecuencias que eso puede tener específicamente en la financiación del gasto público. O sea, el gasto público, y como bien lo señalaba Olga Lucía, va íntimamente ligado al ingreso. Entonces, yo de alguna manera debo saber, específicamente en un país como Colombia, donde tenemos una redistribución del ingreso tan precaria, donde tenemos de verdad unas entidades territoriales donde se va a demorar mucho tiempo para que lleguemos específicamente a un consumo de energías limpias, por así decirlo, pues diseñar un esquema que obedezca a ello y que de alguna manera responda con criterios de eficiencia a ello. Entonces, ese es un punto, yo creo que fundamental, decidir específicamente si yo entro a crear un nuevo impuesto o todo lo contrario, entro específicamente a aminorar más la carga fiscal para atender a un consumo de energías que, digamos, sean mucho más amigables y que de alguna manera me van cumpliendo un objetivo claro, como es la protección del medio ambiente, que es un derecho que está en la misma Constitución. Ahora, si yo voy a regular el impuesto, pues nosotros sabemos ya los efectos que tuvo una sentencia que fue proferida por la Corte Constitucional. Esa sentencia que de alguna manera fue proferida por la Corte, pues es un ejemplo de las dificultades específicamente que nosotros tenemos en el principio de reserva de ley tributaria, sobre todo cuando se trata de tributos del orden ¿qué? Territorial. ¿Y por qué pasa ello? Porque la definición de los elementos esenciales de un tributo, cuando se trata de una república unitaria, y así lo reza el principio de reserva de ley tributaria, debe estar definida por el legislador. Y en el momento en que el legislador guarda silencio, hay un mínimo que debe definir, que es el hecho generador, entendido como el supuesto fáctico que da nacimiento a la relación jurídico-tributaria. Pues bien, la sentencia C030 del 2019 precisamente se pronunció sobre la inexequibilidad, porque uno de los elementos esenciales de este tributo, pues estaba de alguna manera siendo definido por entidades de orden administrativo que en alguna medida estaban vulnerando, entre comillas, el principio de reserva de ley. Toda vez que la base y los criterios de estimación de la base, como nosotros sabemos, hay una estimación que puede ser directa, hay una estimación que puede ser objetiva, hay una estimación que puede ser indirecta. Cuando yo voy a hablar de la estructura de una obligación tributaria, pues aquí los elementos de la base no estaban claros. Entonces, un llamado al legislador es específicamente, si se va a regular este tributo, a tener mucho cuidado, porque el impacto que se está sintiendo específicamente por esta inconstitucionalidad es muy grande en los fiscos departamentales. Entonces, esa definición de los elementos esenciales, tales como el hecho generador y su conjunción con la base imponible, para dar lugar después a la expresión tarifaria, pues debe ser muy claro y debe respetar ese principio de reserva de ley y conjugarlo con el principio de autonomía que tienen los entes territoriales en la gestión. Y con este punto quiero cerrar esta primera parte de la intervención, la gestión de los tributos a nivel territorial. Yo creo que ahí sí que tenemos una tarea muy aplazada hace muchos años. Los que hemos venido trabajando estos temas desde el punto de vista académico, los expertos, siempre hemos sabido que no podemos seguir pretendiendo aplicar el procedimiento tributario nacional al procedimiento tributario local.
si bien por mandato de la ley lo debemos hacer hoy en día, es absolutamente necesario la creación de un procedimiento administrativo y de un procedimiento tributario de gestión del tributo que recoja la realidad de los entes territoriales. Porque es que el procedimiento tributario que tenemos hoy en día responde es a los tributos del orden nacional, a la dinámica que tienen ellos. Pero no hay que olvidar que en muchos departamentos, en muchos municipios en Colombia, el mismo secretario de Hacienda prácticamente oficia director de rentas y es el mismo que a veces tiene que gestionar el cobro. Entonces, no podemos pretender que un procedimiento que está concebido para una estructura, como son los tributos nacionales, para una entidad como la DIAN, se aplique a tributos de carácter local. Y más si yo, por ejemplo, estoy hablando específicamente de este tipo de tributos como la sobretasa a la gasolina, la CPM y demás. O sea, yo tengo que de alguna manera generar instrumentos para que ya sea por el procedimiento de liquidación oficial o sea por un procedimiento de liquidación privada, pues pueda responder a las necesidades de las entidades territoriales y al fortalecimiento de ¿qué? De la administración tributaria de los entes territoriales. Un sistema tributario es lo que es su administración tributaria. Un sistema tributario que no tenga una administración tributaria moderna, que no tenga una administración tributaria construida a partir de baremos como la meritocracia, como específicamente el desarrollo de la gestión ya técnica y donde no hagamos tecnocracia en los fiscos departamentales y en los fiscos municipales, pues vamos a tener muchas problemáticas. Y eso parte de que la ley consiga un procedimiento especial específicamente que atienda a las necesidades particulares de cada uno de estos tributos y responda, digamos, a los estándares que a nivel internacional se presentan ya sobre el particular. Entonces, en este sentido, la afectación ha sido muy grande en los entes territoriales y cuando hablamos de sobretasa a la gasolina y de la CPM, pues como les señalaba al principio, creo que podemos crear un tributo que cumpla esas dos finalidades, el fin fiscal, el fin extrafiscal. Hay que ver específicamente cómo lo gestionamos, hay que ver específicamente cómo entramos a definir esos elementos esenciales, esos elementos medulares, tales como hecho generador y base imponible. Entonces, qué pena un poco si fui un poco reiterativo y el tono académico que de pronto le di al tema, pero creo que es fundamental pues para entenderlo desde el punto de vista práctico. Gracias y estoy aquí para lo que se necesite. Muchas gracias, doctor Roberto. Doctor Pedro, tiene usted la palabra. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial para Socapitales por la invitación. A todos ustedes, mis compañeros de comisión, y especialmente a Roberto Insignares, con el que nos encontramos a menudo en los niveles académicos. Uno de los impuestos sobre los cuales me pidieron que comenzara a hacer algún tipo de debate, pues tiene que ver con aquellos referidos fundamentalmente a los licores, a las mezclas, refajos, cervezas, sifones, a las licores, vinos y aperitivos, a los cigarrillos, tabacos, fundamentalmente dentro de un concepto hoy de bastante discusión. ¿Por qué de bastante discusión? Todos mis compañeros han estado hablando de los impuestos piguvianos. Y esas externalidades, para recordarnos un poquito el tema de los impuestos piguvianos, que son aquellos que persiguen corregir externalidades negativas o positivas, es decir, costos o beneficios indirectos que no reflejan el precio del mercado de un bien o un servicio, sí que se ven tipificados en materia de estos impuestos a los licores, a las cervezas y a los cigarrillos. Y veamos cómo, por ejemplo, desde la perspectiva gremial, CABA, que es uno de los gremios que recoge por lo menos a los productores e importadores de licores y de vinos, señala cómo desde hace 20 años el consumo de licores ha venido decreciendo de 210 millones de botellas. Y básicamente, ¿cuál es el referido? ¿Será, pregunta uno, que el decremento en el consumo sí es real? En un estudio, y así obviamente también lo vimos en muchas de las revisiones de la documentación que se nos aportó,
esa reducción no es claramente el consumo, sino es un mayor incremento del contrabando. Pero veamos otros temas. Por ejemplo, los costos económicos derivados del consumo excesivo de tabaco fueron calculados en 1.4 trillones de dólares en el año 2012 en todo el mundo. De este monto, 422 millones de dólares corresponden, óiganlo bien, a gastos de tratamiento de enfermedades relacionadas con el tabaco. El consumo de tabaco genera problemas respiratorios, enfermedades cardiovasculares, diabetes, osteoporosis y artritis, y lo sostiene así el documento del Ministerio de Salud del año 2016. Por otro lado, tampoco debemos dejar de lado los costos de consumir alcohol, que fueron estimados como un 2.5 del PIB de los países de ingresos altos y el 2.1 en el caso de los ingresos medios. El consumo de alcohol está relacionado con accidentes de tránsito, con intoxicación por ingesta excesiva de alcohol, está asociado a riñas, está asociado a la violencia intrafamiliar y al crimen, y el abuso infantil. Fumar o beber, por ejemplo, durante el embarazo repercute en el bajo peso de los niños que nacen, partos prematuros, anomalías congénitas. ¿Y cuáles podría considerar que además también tenemos que ver dentro de esos efectos de los llamados impuestos piguvianos? También diferentes estudios han encontrado que aumentos de los impuestos que gravan el consumo al tabaco y los cigarrillos, para responder a la pregunta que se me formulaba en el sentido de si a mayores impuestos, menor consumo, podemos decir que esos aumentos en los impuestos que gravan al consumo del tabaco y los cigarrillos redujeron la mortalidad general, las muertes por cáncer de garganta, pulmón. Y otros estudios han encontrado que los mayores impuestos a los cigarrillos, por ejemplo, reducen las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, reducen la gravedad del asma infantil, reducen los nacimientos, como les decía hace un minuto, de bajo peso. Por lo tanto, la evidencia indica que un aumento en el 10% de los impuestos sobre la cerveza reduce la violencia intrafamiliar severa contra los niños, que adicionalmente un aumento del 10% en el precio del alcohol reduce la conducción en estado de ebriedad a un 7.4% de los hombres y a un 8.1% de las mujeres, que un aumento del 10% en el número de puntos de venta que venden alcohol aumenta la probabilidad de violación en un 20%, y que los estudiantes universitarios que enfrentan un aumento de $1 en el precio real promedio de la bebida consumen, óigase bien, el 33% menos de posibilidades de hacer la transición a un bebedor consuetudinario, es decir, se mantienen en una bebida relativamente moderada. Un aumento del 10% del precio de la cerveza, se dice en estos mismos documentos, reduce el número de estudiantes de secundaria que se dedican a beber con exceso. Y así encontramos una innumerable cantidad de documentos, de investigaciones en Colombia y en el exterior que nos llevan siempre a concluir que esa posibilidad de una mayor gravación de los impuestos al consumo de licores, cigarrillos y cervezas no solamente generan un mayor recaudo, sino también inducen a un mayor consumo. Su principal problema, por supuesto, está radicado en el contrabando. Pero ¿será que está radicado por el contrabando simplemente por el hecho de que al subir las tarifas inmediatamente se induce a que por las fronteras o por los medios no autorizados, por los sitios primarios no autorizados o secundarios, ingrese el contrabando de cigarrillos o de bebidas? Acordémonos fundamentalmente que también este fenómeno está asociado a otro hecho que no es necesariamente el contrabando o el contrabando per se, y aquí podemos referirnos fundamentalmente a temas como, por ejemplo, lavado de activos y otros fenómenos que en Colombia se han venido desarrollando. Hace unos días en algún congreso que nos invitaron al profesor Beethoven Herrera y a mí, yo planteaba el impuesto al consumo
al consumo de licores, o impuesto a los cigarrillos, el impuesto a la cerveza. Y él me decía de manera jocosa, pero muy clara, que es una vergüenza que el país tenga que soportar la educación en el consumo de bebidas embriagantes y de cigarrillos de los padres. Pues eso es un fenómeno pues, que definitivamente desde la óptica piguviana tenemos que tener claro, y muy seguramente que tenemos que concientizar, por supuesto, a los legisladores para efectos de que se haga el tránsito a las recomendaciones que la Comisión está haciendo. Pero veamos, por ejemplo, unos pequeños números. El recaudo de impuestos al consumo en el año 2019 de cigarrillos, fundamentalmente impuestos al consumo en general, incluyendo cigarrillos, incluyendo licores, incluyendo cervezas, pues ha tenido un crecimiento que no pasa del 41% del total de los recaudos de los impuestos. Sigue siendo moderado, sigue siendo alto el consumo. Pero si miramos, por ejemplo, específicamente los tributos de los departamentos, han sido cíclicos con tendencia a la disminución. O sea, que aquí no solamente nos estamos enfrentando ante un fenómeno social, sino ante un fenómeno de contrabando y a un fenómeno tributario. Y por eso traigo a colación, y creo que Roberto se habló muy bien de un punto que tenemos que tener en cuenta dramáticamente frente a todos los hechos que hoy tenemos. Santiago. ¿Se cortó? Yo te escucho. ¿Me escuchas? Perfectamente, Pedro. Ah, es que se me No apagó te la... vemos. Entonces pensé que era que en algún momento se había... No, ya la recobré. Entonces estaba diciendo que el recaudo de los impuestos departamentales sigue en una tendencia decreciente. ¿Y esto qué es lo que está, a qué está llevando los departamentos? Pues fundamentalmente está llevando los departamentos al hecho de que sean unos intermediarios del gobierno central con los municipios, y creo que eso necesariamente tiene unas repercusiones importantes en los manejos que hasta hoy se podrían dar. El impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares tiene un hecho generador particularmente claro, que es el consumo de los licores, de esos vinos, de los aperitivos y similares. Y los sujetos pasivos son esos productores, importadores y distribuidores. La base gravable y la tarifa, en donde está parte de la discusión, de hecho, ha habido reformas en el 2016, tal vez la última, y el año pasado se intentó, y a comienzos de este año muy seguramente, reformar también esta norma. La base gravable y la tarifa es una tarifa que podría considerarse que debe ser fundamentalmente objeto de revisión, no tanto por el valor de la tarifa, sino por el establecimiento de la base gravable, al que me referiré un poco después. Pero por cada grado alcoholimétrico en unidad de 750, la tarifa respectiva es 220 pesos, o el 25% sobre la venta al público de los respectivos licores. Según los cálculos de la Dirección de Apoyo Fiscal, a través del Formulario Único Territorial y la Secretaría de Hacienda, las estadísticas del recaudo siguen siendo estadísticas oscilantes. En el año 2019 fue un año de algunos recaudos importantes. Se calcula que el 30% de la participación del impuesto. Sin embargo, veamos, por ejemplo, que este impuesto, particularmente de los licores, en las cifras del mundo, a pesar de las que ya había señalado, da lugar a 3 millones de muertes de año en el mundo, a 120.248 heridos por causa de ingesta de alcohol en Colombia, a 5.3% muertes a causa de consumo nocivo de alcohol en el mundo, al 57% de los fallecidos en accidentes laborales se encontraban en Colombia bajo los efectos del alcohol, y una de las mayores causas de muerte en accidentes de tránsito fundamentalmente corresponde al alcohol. La ley 1819, que fue la última reforma aprobada, pues destinaba este impuesto fundamentalmente a la educación, al deporte y a la salud. Por eso hacíamos la remembranza de que en ocasiones no suena éticamente lógico que se consuman bebidas, que se consuman cigarrillos, que se consuma cerveza para efectos fundamentalmente de lograr un recaudo con el cual pagar los servicios esenciales del departamento. Me parece que uno de los puntos importantes de los que tenemos que tener en cuenta fundamentalmente tiene que ver
con algunas controversias sobre la base gravable. A mí me parece que ese es un punto delicado en materia de impuesto a los licores. ¿Por qué? Porque hay un impuesto al valor y ese impuesto se encuentra determinado por el precio de venta, como le acababa de decir al público, por unidad de 750 centímetros, que se encuentra determinado por el volumen de alcohol que contenga el producto expresado en esos grados alcoholímetros de los que mencionábamos. No obstante, el valor expresado estará sujeto a una verificación que es de carácter técnica por parte de los departamentos. Y el precio de venta al público es certificado, y ahí radica parte del importante problema que hoy se viene presentando. El público es certificado anualmente por el DANE, donde se deben garantizar la individualidad del producto de cada una de las empresas. Hoy muy seguramente una forma de darle seguridad jurídica es establecer una base que no sea la del DANE, sino una base gravable tributaria de una manera mucho más objetiva y específica. En últimas, ¿qué tenemos nosotros entonces en estos procedimientos como conclusión de la primera parte de la pregunta que se me formulaba y que se me pedía que desarrollara? Exactamente, existe una relación directa entre el incremento de los impuestos a los cigarrillos, a las cervezas, a los licores, con un efecto importantísimo en la disminución del consumo. Si miramos el panorama internacional, y ahora lo podemos ver en la otra pregunta, nos podemos encontrar que existe un margen importante para poder incrementar estos impuestos. Hernando. Muchas gracias, Pedro. Entonces, déjenme hacer una pregunta dirigida a la doctora Olga Lucía, y aprovecho para mezclarla con una pregunta que llega del público. La pregunta que llega del público es sobre la existencia de impuestos que recaen, de impuestos diferentes que recaen sobre el mismo bien, como es el caso de impuesto a vehículos y sobre tasa de gasolina. Quien pregunta habla de impuestos cruzados. Yo me imagino que se refiere a esto, que al conducir un automóvil de un lugar a otro, uno en realidad está pagando los dos impuestos. Y relacionado con esta pregunta, una de las propuestas de la comisión es fusionar el impuesto de circulación y tránsito con el impuesto vehicular. Y la pregunta es, ¿por qué se hace esa propuesta? Y bueno, ¿y cuáles son los beneficios de esta fusión? Muchas gracias. Claro, Hernando, efectivamente, pues en todos estos impuestos, y tienes razón, pues tanto la pregunta que nos hacen como las distintos análisis que hicimos dentro de la comisión, yo creo que muestra la diferencia entre aquellos principios ideales que podemos tener cuando nos planteamos de la manera más clara posible cuáles son los componentes de un impuesto y a quién graban. Cuando ya los llevamos a la práctica, pues se producen varios de estos temas, varios de los problemas como de cruce o de un impuesto que recae en el mismo bien o en el mismo servicio que nos presta un bien, en este caso el impuesto al registro de los vehículos, y luego las sobretasas que nos da la posibilidad de utilizarlos. Entonces yo no podría decir nada distinto. Estaba revisando incluso la experiencia de otros países, que ayuda mucho,
y cada uno lo resuelve de acuerdo a su institucionalidad, o sea, no hay no creo que haya, o no conozco yo todavía como una línea clara en ese sentido que nos permita recomendar de una manera más específica y que me permita responderle también claramente a la persona que nos preguntan. Yo creo que además sí creo, Hernando, que es complementaria la pregunta sobre fusionar el impuesto de circulación y tránsito con el impuesto vehicular, pues precisamente yo creo que en el ámbito de las recomendaciones de la comisión que abordaron el tema de la simplificación, ¿no? No se imaginan, o yo creo que se alcanzan a imaginar más bien, la cantidad de preocupaciones y de evaluaciones y de análisis que llegan sobre la complejidad de nuestra estructura tributaria, sobre la dificultad que causa para el contribuyente, sea este persona natural, sea empresa, en un país con normas descentralizadas, con unas autonomías en los gobiernos locales para fijar determinados componentes entre algunos márgenes. Entonces yo creo que, creo que uno de los criterios principales es esa fusión. Creo que además cada vez más la tecnología, pues probablemente que antes no nos permitía, hoy podemos pensar en formas y en características de la tecnología que nos permiten sustentar de mejor manera esa propuesta para reducir esa incertidumbre y esa dificultad que causa en los contribuyentes ese tipo. Yo por ahora, salvo que mis colegas de panel y compañeros de la comisión quieran complementar la pregunta, o tú mismo, Hernando, yo la dejaría por ahí. Muchas gracias, Olga Lucía. Continúo entonces con una pregunta para el doctor Roberto. Usted se refirió hace un momento a la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible la base gravable de la sobretasa a la gasolina. La pregunta es, ¿qué considera usted que debe tener en cuenta el Congreso a la hora de definir los elementos del tributo? Pues para garantizar que en su nueva versión sea, digamos, sea constitucional, digamos, la base gravable del tributo. Micrófono, creo que pasa. Micrófono. Perdón. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Ahora sí? Excúsenme. Perfectamente. No, Hernando, un poco en línea con la pregunta, esto toca específicamente cómo conjugar el principio de reserva de ley tributaria que trata sobre la definición de esos 5 elementos basilares de la obligación. Aquí estamos hablando de una obligación de derecho público, donde se define un titular del derecho de crédito, esto es el Estado como acreedor, un sujeto pasivo, que entendemos como obligado tributario, quien debe adecuar su conducta a la ejecución de la prestación, un hecho generador, que es el supuesto fáctico que da lugar al nacimiento de la obligación tributaria, y la base, que tiene que ver específicamente con la cuantificación. ¿Qué es lo que pasa? En determinados casos, ahí hay que ser muy cuidadosos y hay que tener, digamos, filigrana en ese sentido. Porque hay casos donde la ley no puede definir en estricto derecho la base imponible, toda vez que la ley no cuenta con los elementos técnicos tendientes a configurar cuál es la cuantificación de esa capacidad económica. Mas sí puede fijar unos parámetros, pero esos parámetros, de alguna manera, no pueden ser tan amplios para que sean
digamos, completados por una entidad administrativa, toda vez que en el ámbito tributario estamos hablando de una ley ordinaria, no de una ley marco, como sucede, por ejemplo, en el ámbito del comercio exterior, donde, por ejemplo, el estatuto aduanero puede entrar a definir una cantidad de cosas, toda vez que la ley marco fija unos principios generales. Entonces, ¿qué debería tener la ley? Pues unos parámetros claros para definición de esa base y siquiera una aproximación, así como sucede con la tarifa, al sistema y el método para definir la base. Porque hay que tener en cuenta que hay varios tipos de base. Pedro lo señalaba muy bien. Hay unas bases que son monetarias, otras bases que no son monetarias. Cuando se trata específicamente de una base monetaria, si yo voy, como sucede con este tributo, a identificar la base, pues debo dar una suerte de parámetros y no dejarlo con una habilitación en blanco a la entidad administrativa, porque si hago eso, de alguna manera entro a vulnerar el principio de reserva de ley. Entonces yo creo que falta, digamos, un mayor tecnicismo en la medida en que sea posible el legislador. Pero hay que también advertir, y en eso la Corte Constitucional debe ser consciente de que no puede el legislador, como sucede también con muchas tasas y contribuciones que no son impuestos, entrar a definir elementos que son de íntima, digamos, naturaleza técnica y que solo conoce, por ejemplo, en el caso de tasas y contribuciones, la entidad administrativa que los administra. Entonces, para dar un poco la respuesta, que no puede ser absoluta, es sentar unos parámetros muy técnicos, a partir del cual entra a navegar el ente administrativo que tiene, digamos, la posibilidad de gestionar el tributo y de incidir en esa base gravable. Hernando, ¿me permite un comentario sobre lo que Roberto estaba señalando? Por supuesto. Roberto, por eso la comisión planteó la posibilidad de un estatuto tributario territorial. Porque hoy la mayoría, y usted lo ha visto y lo ha dicho además, de la normatividad o de las reglas del juego de los impuestos territoriales, parte más de la jurisprudencia que de la norma misma. Y entonces la jurisprudencia es la que ha venido moldeando cómo y qué le corresponde al Congreso, qué le corresponde al departamento, qué le corresponde al municipio, la base gravable, la territorialidad y muchos de los elementos del tributo. Nosotros somos conscientes que debe haber en primer lugar un estatuto tributario que debe contener, pues en primer lugar, una parte general para establecer cuáles son los impuestos, ese marco conceptual jurídico que señalaría la ley para efectos de que desarrollen los municipios y los departamentos dentro del concepto de autonomía respectiva, respetando el balance pertinente. Pero además no solamente eso, porque uno de los temas más complejos que hoy hay en la administración de los impuestos, y muy seguramente a lo largo de estas discusiones de esta semana se han venido dando, es el cumplimiento de la obligación tributaria. Hoy el contribuyente colombiano se ve abocado a un penosísimo procedimiento de cumplimiento de la obligación, con normas locales en 1.200 municipios, con sanciones en 1.200 municipios, con formularios en 1.200 municipios. ¿Y qué decir de la aplicación de las sanciones y de los procedimientos? De hecho, yo sigo recomendando, y lo hemos hecho en muchos foros, a pesar de que la comisión no adoptó esta recomendación, que es importante tener un tribunal fiscal administrativo para poder atender esta gran problemática de los impuestos a nivel nacional, poder solucionar los problemas que no pueden solucionar los municipios y sobre todo darle estabilidad jurídica y una sencillez al manejo de los impuestos territoriales. Perdóname ese comentario. No, muchas gracias, doctor Pedro. Y ya que está impulsado, le tengo otra pregunta. Y es con respecto al monopolio de producción y distribución de licores en cabeza de los departamentos. La pregunta general es si se debe migrar hacia una regulación que permita la participación de los privados y cómo sería esa transición. Sí, gracias. Incluso hoy se puede decir, y así lo sostienen algunos, que el monopolio como tal no existe, que hay un monopolio rentístico, pero que hay que avanzar en esa vía. Incluso se recomienda y se ve como la disminución de la producción de licores
en los departamentos y las licoreras departamentales cada vez son menores. Y hay algunos estudiosos que recomiendan el hecho de que se proceda a la venta de ellas antes de que desaparezcan, porque su visión es totalmente diferente. ¿Y por qué? Porque se supone, primero, que no debe haber un monopolio en la medida en que por normas internacionales y especialmente la Organización Mundial de Comercio, los monopolios son restricciones que hacen imposible un libre manejo de determinados tipos de bienes, en este caso de licores. En segundo lugar, porque es que el arbitrio rentístico o las rentas que obtendría el departamento en este caso se van a seguir dando. De hecho, por ejemplo, dentro de ese tema de lo que podría ser el monopolio, una cosa que podría entrar a mirarse como eliminación inmediata es ese procedimiento de la llamada subasta ascendente sobre los derechos de explotación, cuyo valor mínimo es fijado regularmente por la Asamblea Departamental, que luego adjudica en una licitación pública a una empresa, en lugar de permitir el ingreso masivo de todas las empresas en una sana competencia, pagando todos un tributo específico dependiendo de la organización de que ya hablamos. Y además, pues lo que hoy se tiene como es una subasta restrictiva que se denomina subasta ascendente. Se dice que ese proceso de selección debe buscar un piso mínimo de los derechos de explotación que es definido por la Asamblea como un porcentaje sobre las ventas, y que ese contrato dura entre 5 y 10 años prorrogables hasta la mitad del tiempo inicial. La adjudicación debe respetar la libre competencia. Ese es uno de los puntos que debe procederse a eliminar, más que hoy subir las tarifas, por ejemplo, frente a licores en particular, es la eliminación de la subasta ascendente y la reafirmación de que no existe monopolio y que los departamentos deben dar una libre posibilidad a la producción o a la importación de los licores de las diferentes naturalezas y el cobro respectivo, como lo habíamos venido señalando. Y es más, entre otras cosas, siempre nos referimos a la ley, por ejemplo, 2005, o ley de la panela, que ha tenido en estas zonas, por ejemplo, en donde hoy me encuentro, que es una zona panelera, una repercusión que podría ser importante, porque hoy no solamente borra el monopolio rentístico que posiblemente no existía, sino le permite a los pequeños productores de caña panelera comenzar a generar licores ancestrales o artesanales que podrían ser vendidos a través de distribuidores, como la técnica o el procedimiento que utilizó el Nescal, y generar no solamente rentas importantes para los departamentos, sino permitirle a los municipios causaciones de otros impuestos y a los pequeños productores mejorar la calidad de vida. O sea, en conclusión, el monopolio debe dejar de existir por completo, debe dejar de existir la subasta ascendente, debe darse curso a una libre competencia y debe establecer la producción de licores ancestrales en aquellas pequeñas producciones paneleras. Muchas gracias, Pedro. Bueno, en el último comentario de Olga Lucía, ella digamos, dejó una de las preguntas para ser comentada por los otros panelistas. Entonces, le pido al doctor Roberto a ver si él se puede pronunciar con respecto a la presunta doble tributación que hay cuando sobre un mismo bien, como puede ser un automóvil, un bus, etcétera, pueden recaer dos tributos diferentes. Adelante, doctor Roberto. Muchas gracias, Hernando. Yo creo que aquí no hay que perder de vista algo. En muchos casos, yo puedo ejercer, por ejemplo, el derecho de propiedad y ser obligado tributario de varias prestaciones patrimoniales de carácter público. Verbi gracia. Si yo ejerzo el derecho de propiedad, tengo que pagar impuesto predial sobre un bien inmueble, pero a su vez tengo que pagar una contribución por valorización en el caso en que se haga una obra en la que yo participo del beneficio. Y a su vez, potencialmente, puede que yo esté obligado a pagar una participación en plusvalía. O sea, el hecho de que yo tenga, digamos, un bien y de que haya dos tributos que se proyectan en ese bien, no es que haya una doble tributación. Lo que hay que tener en cuenta es que el hecho generador es completamente distinto.
El primer hecho generador, como en el ejemplo que pongo del predial, es que yo tengo el ejercicio del derecho de propiedad o el ejercicio del derecho de posesión sobre ese bien inmueble. Y cuando yo pago valorización, pago es por una obra que ve afectado el precio que tiene ese bien inmueble. O cuando eventualmente pago plusvalía, pago es por una decisión administrativa que tiene una incidencia en el precio. Por ejemplo, cuando me dicen, ya usted puede edificar no solo 5 pisos, sino que puede edificar 20 pisos. Entonces, este ejemplo, acotando un poco lo que bien señalaba Olga Lucía, un poco lo que ilustra es que en muchos casos puede proyectarse varios tributos sobre un mismo bien o sobre un mismo hecho. Para otro ejemplo, que no trata sobre un bien, no trata sobre un hecho, es cuando yo realizo una importación, yo estoy obligado a pagar los tributos al comercio exterior, pero también tengo que pagar IVA. ¿A partir de qué? Y dentro de la base gravable del IVA, debo tener en cuenta el valor CIF de la mercancía y debo tener en cuenta los tributos aduaneros. Entonces, no necesariamente en la tributación que se me grave a mí una sola vez es que solo me puedan grabar una vez, perdón. A mí me pueden grabar varias veces. Todo depende de que haya una capacidad económica y que esa capacidad económica sea diversa. En el caso de los vehículos, ¿qué puede suceder? Pues yo estoy pagando un vehículo porque voy a utilizar las vías de mi ciudad. Entonces estoy pagando el impuesto de vehículos por la circulación, por ejemplo. Pero a su vez, puede que yo no tenga que pagar si cumplo con una serie de condiciones, y es que el vehículo tenga unas determinadas características, como ser amigable en las energías, digamos, que tienen que ver renovables o algo por el estilo. E incluso esto se puede articular, como sucede en otras latitudes del mundo, con una figura que en Colombia no hemos desarrollado. Y yo creo que esta oportunidad que viene con la nueva reforma es clave, y es los precios públicos. En los precios públicos, como pasa en otros lados, hay una ley de tasas y precios públicos, y el aprovechamiento especial del dominio público puede ser grabado a través de precios que no son privados, porque no tienen la naturaleza de la dinámica de la oferta y la demanda, sino que son regulados por el Estado. Entonces pensemos, por ejemplo, en las tarifas que se pagan porque yo entro al centro de Londres. Entonces yo pago una suerte de peaje por utilizar, ¿qué? Específicamente una zona de la ciudad. Entonces, en Colombia hay que empezar a grabar eso, hay que, digamos, establecer una dinámica que nos permita salir de esos elementos clásicos que tenemos y entrar con unas figuras mucho más aproximadas. Si nosotros buscamos una definición de precio público, no la encontramos en el estatuto, no la encontramos en la ley, solo 3, 4 jurisprudencias de la Corte Constitucional se han mencionado sobre eso, y en el mundo, ese es uno de los principales instrumentos de financiación local. Entonces, habría que repensar esa figura de los precios públicos. Sobre ese particular hay incluso leyes. España tiene una ley que se llama Ley de Tasas y Precios Públicos. Hay un libro de Fernando Pérez Royo muy bueno sobre eso, que habla sobre qué es un precio público y cuándo yo puedo potencialmente grabarlo. Para acotar, y qué pena haberme extendido, colegas, él decía sí, yo puedo tener un bien, pero puedo grabar varios tributos por ese bien. Yo también puedo desarrollar una actividad y generar varios tributos. Lo que importa o lo que subyace es que hay una manifestación de capacidad económica detrás y que esa manifestación de capacidad económica sea diferente. Gracias. Si me permite también otra acotación. Adelante. Me parece que en materia de vehículos, me parece que en materia de vehículos sí hay que hacer una transformación. Veamos que, por ejemplo, los impuestos nacionales, específicamente el IVA, pues tiene un manejo especial dependiendo de si se trata de bienes contaminantes o eléctricos o no. Y hay unas tarifas diferentes de impuesto a las ventas o impuesto al consumo nacional. Me parece que sobre eso debe manejarse también algún tipo de unificación, y al respecto de los ingresos de carácter departamental, y tal vez Olga Lucía lo mencionaba, y me gustaría que sobre ese punto lo reforzara mucho, la posibilidad incluso de unificar impuestos, unificar, por ejemplo, el impuesto que se paga sobre vehículos públicos, al igual que el de los privados, un solo impuesto para un manejo mucho más sano y transparente, y que además de un simple impuesto a los vehículos, por ejemplo, no sería en la misma línea del desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, que los vehículos pagaran por su recorrido, como decía Roberto, por la entrada a Londres, yo diría por el recorrido desde Bogotá a la costa,
uso de carreteras, sectores especiales, sectores de alta contaminación o sectores de alto tránsito. Es decir, modernizar el impuesto. Dese cuenta que muchos de estos impuestos han venido decreciendo por diferentes tipos de razones, como por ejemplo la sobretasa a la gasolina en algún momento. Entonces, hay que modificarlos, hay que simplificarlos, hay que unificarlos y que hay que darles, como el Galucía lo señalaba, y me gustaría que nos ilustrara un poquito eso en un contexto más de objetivos de desarrollo sostenible. Olga Bueno, Lucía, adelante. Fernando, la conversa está muy interesante. Sí, miren, que yo voy a añadirle algo de complejidad a eso. Estoy enteramente de acuerdo que hoy pues todavía estamos con unos estatutos tributarios y todo. A ver, la primera cosa que voy a decir es tal vez lo de las jurisdicciones. No solamente las jurisdicciones, la división político-administrativa del país, pues que rige nuestro sistema, pues nos está quedando como chica en muchos aspectos, ¿no? Ustedes ven crecientemente, no es el tema pues de este foro, no sé, pero creo que lo ilustra bien. Las propuestas de asociaciones de distinto tipo de municipios y departamentos. Conozco particularmente alguna de unos municipios en Antioquia asociados para la disposición de sus residuos sólidos, ¿no? Porque a cada uno independientemente le resulta muy costoso definir eso, ¿no? Y agrupados resulta que hacen unas economías que significan pues bienestar para sus contribuyentes, ¿no? Entonces es ver cómo a veces esos límites que están generando. Y para complejidad de lo que planteaban los doctores Sarmiento y Insignares, también quería decir, y más en el sentido que me llama la atención, Pedro, sobre objetivos de desarrollo sostenible, es que sí, definitivamente la experiencia es amplísima de lo que han venido haciendo en la última década, casi un poco más atrás quizás, en los países desarrollados, con los impuestos en materia de vehículos, ¿no? Que fue el tema que revisé, pues completamente, como lo decía al comienzo, asociado pues a las emisiones, con unas complejidades a veces en las fórmulas, pero las evaluaciones que ya hay realizadas muestran que definitivamente se avanzó en el objetivo pues ambiental de reducir emisiones, ¿no? Y de hacer un uso más consciente, pues que yo creo que... el segundo aspecto con el que iba a poner un poco de complejidad al asunto y que también lo tratamos en distintas reuniones en la comisión, es con la política urbana, ¿no? Cómo todo esto define el uso del suelo, no, cómo el impuesto y en ese sentido la distancia que recorra un vehículo, si esa va a ser uno de los componentes como se discutió muchas veces en el impuesto que se causa en un vehículo, tiene que ver también con cómo vamos a seguir teniendo unas megaciudades completamente externas asociadas a unos municipios usando suelo de carácter rural o de carácter con esos bordes un poco hoy difusos. Creo que son muchas preguntas las que tenemos que hacernos cuando vamos a diseñar ese impuesto a los vehículos. Y no solamente toda la política urbana, de qué tipo de ciudades, estas que empezaron a darse en América Latina, de las cuales pues Bogotá es un ejemplo, pues de una megaciudad que empieza a extenderse por muchas partes y a estar embotellada completamente en sus salidas, pues le ha sucedido también a otros países. La otra es de política industrial, ¿no? Y es de yo quizás no terminé bien el ejemplo, porque hoy me ha tenido pensando todo ese día en términos de objetivos de desarrollo sostenible. Hoy uno quiere crecer, pero si seguimos creciendo como venimos haciéndolo hasta ahora, no estamos gastando más recursos de los que estamos agregando en nuestro proceso, ¿no? Entonces tenemos un límite ambiental de consumo de nuestros recursos. Y lo único que puede conciliar
esa necesidad mayor de crecimiento con objetivo de redistribuir y de cerrar desigualdades, con ese de conservar el medio ambiente y acumular, ¿no es cierto? No gastar nuestros recursos, sino protegerlos y ojalá restaurarlos de alguna manera, solo se consigue con políticas industriales de transformación productiva, ¿no? Entonces ahí entra a jugar el papel, qué tipo de innovaciones podemos generar con incentivos como los que generaríamos diciendo la mayor protección de vehículos eléctricos, si no es la producción como sí se la está planteando México y Argentina, pues nosotros aquí tenemos algo y tenemos autopartes. ¿Cómo esas tres cosas, que es lo que yo creo, trata de poner en la misma línea la Agenda 2030 y los objetivos, pero es tremendamente difícil tratar de concretarlos en políticas? Y hoy ustedes todos con este debate me hacen ver como esa posibilidad, cuando uno mira un impuesto específico a los vehículos, todo lo que puede conllevar, ¿no? Si lo miramos adecuadamente. Y quizás esa sea la forma también insisto con el tema, por ejemplo, de las motos, que creo que hay que conversarlo muchas veces, que tenemos ejemplos en el mundo, pues, que ha generado muchos problemas por la falta de comprensión integral de los fenómenos redistributivos, de uso, de congestión, que no se puede quedar únicamente en las mesas de expertos, como entiendo sea esta. Entonces es un llamado también a que busquemos elementos de cómo conversar con los ciudadanos, que finalmente somos los que vamos a pagar impuestos, de cómo hacerlo y cómo entender que ese motivo ambiental, si es algo que nos protege a todos, finalmente. Y solo para terminar, Hernando, no te me desesperes. Es que yo creo que hoy hay una coyuntura particular, ¿no? Esto que nos afectó la salud, este virus que llegó, tiene todo que ver con no plantearnos adecuadamente unos equilibrios ambientales, sociales, de movilización. Entonces creo que tiene que servirnos también de motivación, ¿no? Y de urgencia, de plantearnos más integradamente nuestras respuestas, en este caso un impuesto a los vehículos que persiga también una defensa ambiental, ¿no? Y una descomplicación, por llamarlo así, de manera muy rápida y seguramente equivocada, a toda la complejidad que tiene nuestra estructura tributaria. Hernando, me callo. No hay ningún problema. Voy a recoger dos de las preguntas que llegan. Una es sobre cuál es la diferencia práctica que existe entre un precio público y una tasa. Supongo que esta es una pregunta para Roberto. Y hay otra pregunta, otra gran pregunta, que es: la comisión tenía como objetivo sacar un estatuto tributario. ¿Qué pasó? Esa puede ser para Olga Lucía o para Pedro. Entonces, adelante, Roberto. Gracias, Fernando. Yo creo que hay que entender la digamos, la diferencia entre tasa y precio público pasa porque la tasa tiene como hecho generador la prestación de un servicio, y como tal, la filosofía en la cuantificación de la tasa es recuperar el coste que implica prestar el servicio. O sea, yo, sea un ente público o eventualmente si soy un ente privado que desarrolla una función pública, solo pretendo recuperar el coste que me implica prestar ese servicio. Mientras que en el precio público yo persigo un margen de utilidad. Lo que pasa es que ese margen de utilidad o ese precio yo no lo puedo fijar libremente, toda vez que debe haber unas limitaciones establecidas claramente por el legislador para definir cuál es la cuantificación específicamente de ese precio. Y voy a ilustrarlo con un ejemplo. Si yo voy y me inscribo en el Registro Nacional de Valores Intermediarios para actuar en el mercado de valores, pago una tasa. O cuando sacamos el pasaporte, pagamos una tasa. Y esa tasa tiene que ver con una prestación patrimonial que recupera el coste que implica prestar el servicio. Pero si, por ejemplo, un agente privado nos presta un servicio público domiciliario
ese agente privado no solo recupera el coste, sino que persigue un margen de utilidad. Pero ese margen de utilidad y ese precio que cobra está sujeto a lo que determinó la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, que es el criterio de eficiencia financiera. Entonces no es un precio que puede ser libre, es un precio que está, ¿qué?, regulado. Entonces, mientras en la tasa recupera el coste en la prestación del servicio y se genera por prestación de servicio o por aprovechamiento especial del dominio público, en el precio se permite la obtención de un margen de utilidad. No sé si queda más o menos claro. Muchas gracias, Roberto. Del estatuto, no sé si Olga Lucía quiera decir algo. Yo solamente diría que la comisión hizo un enorme esfuerzo y dedicó bastantes de sus sesiones a revisar este aspecto del Código Tributario. Muy seguramente hubiésemos requerido muchas más horas de estudio y un gran apoyo de la comisión técnica para profundizar más, pero a mí sí me parece, y por eso me apropio un poco del tema, que cuando nosotros desde el punto de vista de los contribuyentes a diario tenemos que vivir lo que estamos viviendo en el pago de los impuestos municipales y de los impuestos departamentales, valdría la pena, si no una comisión, por lo menos sí una actividad inmediata del gobierno, una socialización con el Congreso de la República para que se prepare un código tributario territorial urgente, con algunos aspectos que tengan que ver con qué tipos de tributos, tasas y contribuciones van a existir, cuáles son, por ejemplo, los procedimientos de recaudo, los procedimientos de determinación, los procedimientos de discusión del tributo, un tema vital, las sanciones. Si los municipios todos aplican las 1.200 jurisdicciones municipales, por ejemplo, un impuesto, una sanción por el hecho de presentar inadecuadamente la información exógena, quebrarían a todas las empresas colombianas. O sea, hay que racionalizar el tema de las sanciones y, por supuesto, racionalizar esa atención del procedimiento para que un contribuyente que es responsable del ICA, por ejemplo, no tenga que recurrir a 1.200 jurisdicciones cuando se presentan dificultades a discutir el impuesto, ni tenga que hacer 1.200 investigaciones de cuál es el formulario del ICA o de la autorretención o de la retención. Es urgente, muy urgente, un procedimiento claro y un estatuto tributario único. Total, total, Hernando y Pedro y Roberto, creo que lo que nos ilustró tantas veces Pedro con esa cercanía pues al contribuyente y ese conocimiento en impuestos, yo solamente lo que tengo que afirmar es que nuestro país pues tiene una complejidad desde decir que la primera frase de la Constitución, que somos un país unitario pero descentralizado, ¿no? Y entonces, mirar eso con la heterogeneidad y con la distinta, yo siempre he dicho y me he metido en no pocos problemas por decir que no es suficiente nuestras categorías, por ejemplo, Pedro, que siguen criterios más poblacionales, ¿no? De número de habitantes, no son suficientes, porque usted encuentra municipios que son pequeñitos, pero súper eficientes, ¿no? Entonces, y siempre es una discusión, y tengo que reconocer el inmenso trabajo y el valor, la DAF en cabeza de Ana Lucía Villa hizo parte pues de esta comisión, pero nos brindaron sobre todo un apoyo técnico en todo lo que estuvimos discutiendo. Pero sin duda sí tenemos que ir en la dirección que plantea Pedro, porque uno se imagina la complejidad que significa para una empresa situada en varios municipios atender esa diversidad de códigos. Nos tenemos que poner de acuerdo, así como lo recomendamos en otros tributos, en estampillas y todo. Algunas cosas hicimos en esa dirección. Y solo para un detalle legal, el artículo 106 de la ley 1943 que creó la Comisión de Expertos ad honorem para el estudio lo hizo para proponer o dar pistas o generar una reforma orientada a hacer el sistema tributario territorial más eficiente, reactivar la economía en las regiones y combatir la evasión y la elusión fiscal, ¿no? Entonces,
claro, un estatuto tributario podría sobrepasar la capacidad que teníamos para cumplir todos esos objetivos o para menos acercarnos a él, pero yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Pedro que hacia allá tenemos que mover y buscar cuál es el camino para llegar a eso. Bueno, muchas gracias. Yo, aprovechando que soy el moderador, añado una última cosa, y es que si bien de la comisión no salió una propuesta específica de estatuto tributario territorial, hay borradores, digamos, de estatuto tributario que han, bueno, la DAF, que por lo que se tiene uno, me parece que Juan Camilo Restrepo hizo uno en algún momento, es decir, hay modelos de estatuto tributario territorial que se pueden discutir perfectamente. Bueno, creo que nos pasamos un poco del tiempo asignado. Agradezco nuevamente a todos ustedes y bueno, no sé si Daniel quiere decir algo para cerrar o despido yo. Bueno, pues nos despedimos todos. Hasta luego y mil gracias. Gracias, excelentes. Gracias a todos, un placer haberlos visto. Igualmente. Los que estuvieron conectados, muchas gracias. Sí, muchas Muy gracias. buena tarde a todos, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, gracias. Adiós. Fernando, Olga Lucía, un placer verte y Igualmente. veremos pronto. Bueno. Claro, un abrazo, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. De esta manera hemos llegado al final de esta sesión, no sin antes agradecerles por haber aceptado la invitación del instituto y acompañarnos el día de hoy.